Mais, hoxe mesmo, ante a fuxida do descoñecido, todos os veciños e apanadores de cogumelos pasan diante dela con respeto, porque ali acouga que se quixo coidar da xeada agardando pola liberdade. Soy After, léano todo. Pediremos que te cambien de cuarto, ruge mi madre en cuanto la puerta se cierra. No puede ser, suspiro. No pasa nada, mamá. Eu teño un poliasco, señorita Bebi, que está escrito por unha tuitera. Trata sobre... Son poemas e cada un trata sobre un tema diferente, como machismo, amor, desamor e diferentes sentimientos que pode ter a autora. Recomendamos este libro porque é fácil de ler, pode axudarnos a entender algúns problemas como son o machismo, os estereotipos que sufrimos as mulleres. Está moi ben, xa está. Queridos amigos roedores, mi nombre es Stipton, Geranio Stipton. Dirijo el Eco del Roedor, el periódico más importante de la isla de los ratones. Hoy vengo a contaros una historia fantástica. Todo empezó así, justo así. Cuando llegué a la oficina, descubrí que sería una jornada tremenda. Jerónimo, tienes que firmar 303.000 contratos. Jerónimo, tienes que arreglar el aire acondicionado que se ha roto. Jerónimo, tienes un grano en la punta de la nariz. Fui a mirar si de verdad tenía un grano en la punta de la nariz. Y sí, desafortunadamente. O libro é El corredor de laberintos. Cuando el joven Tomás despierta, se pone un ascensor, no recuerda quién es. De repente, el ascensor se para, las puertas se abren y un grupo de chicos lo recibe. Has llegado al claro, un lugar rodeado de muros altísimos con 2 portones que cada mañana se abren y dan paso a un inmenso laberinto. Por las noches las puertas se cierran y por el interior del laberinto circulan unas criaturas aterradoras llamadas laceradores. Todo en el claro funciona mediante unas pautas. Cada mañana, cuando las puertas se abren, un grupo de chicos sale por el laberinto en busca de una salida. Una vez al mes, un ascensor sube y llama a una chica, nunca una chica. Hasta ahora. Y en la nota que la acompaña pone, ella es la última, no llegará más. Desde la llegada de Thomas rompe las normas establecidas en el claro. Y supone, es un elemento que no les gusta a algunos clariadianos que no están dispuestos a salir de su círculo de confort, porque han perdido la fe o se han retenido a seguir buscando respuestas y soluciones.